Hola, saludos para todos ustedes, qué bueno que puedan estar nuevamente en un video más. Esta vez les traigo cómo usar un software eh, matemático para analizar las funciones que son crecientes, decrecientes, cuando la función pasa de un signo positivo en la primera derivada y la segunda derivada, o cómo calcular la longitud de arco y de igual manera el área que se encuentra bajo la curva o entre las curvas. Es muy usual en los cursos de cálculo integral verificar si la respuesta que hemos realizado ha sido la correcta. Entonces, esta vez, pues vamos a utilizar este software para dicho análisis. Lo primero que tenemos que ver es que en cálculo integral nosotros vamos a estudiar contenidos que tienen que ver con el cálculo de áreas bajo una curva. Hay contenidos que tienen que ver con las sumas de rimas, con aproximaciones por la regla del trapecio, pero nosotros lo vamos a usar utilizando el teorema fundamental del cálculo, que permite a través de la integral calcular el área que se forma entre un intervalo dado bajo una función o entre funciones. Para ello, nosotros vamos a recordar que con el cálculo nosotros podemos calcular ya sea volumen de revolución, podemos calcular área bajo la curva o longitud de arco. Y si ustedes pueden notar acá, nosotros podemos visualizar una función que está limitada desde A hasta B y vamos a calcular el área de color verde que se forma bajo esa curva con el límite que va a ser el eje X. Y para hacerlo, pues vamos a usar el cálculo como tal y la comprobación a través de este software llamado Graph. Y ustedes lo pueden descargar en forma gratuita en internet, lo colocan en español y no tiene mucho peso en megabytes. Acá nosotros vemos que cuando no es solamente una función y son dos, pues el área que se forma está entre las curvas. De igual manera es otro contenido muy importante dentro del cálculo integral, por lo cual para calcular el área vas a restar el área grande menos el área pequeña que se forma bajo la curva de estas dos funciones. Y utilizando el teorema fundamental del cálculo, luego evaluamos el límite superior con la resta de la evaluación del límite inferior. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejercicio. Ya en otros videos he explicado cómo calcular el área entre curva o bajo la curva, pero solo quiero que vean que primero aquí tenemos la función f de x, que es la función lineal. Toda esta área desde menos 1 hasta 2 está bajo esa recta, pero el área que se forma bajo la curva, que es la función cuadrática, que en este caso es g de x, esto está de color rojo. En geometría euclidiana nos enseñaron que para calcular el área sombreada restamos el área grande menos el área pequeña. Y es exactamente lo mismo que sucede en el cálculo integral. Nosotros vamos a restar el área grande menos el área pequeña y nos da el área sombreada que se forma dentro de estas dos funciones. Aquí el ejercicio nos da a 9 medios. O sea que tengo la función lineal x más 2 menos la función cuadrática nos va a dar a esta expresión y el resultado de evaluar nos da a 9 medio unidades cuadradas. Esto lo vamos a hacer con el software Graph. Vamos a probar ahorita de qué manera podemos nosotros sacar área bajo la curva. Primeramente el software Graph se parece mucho a las pestañitas que tiene Word. Tenemos archivo, tenemos editar, tenemos función, tenemos zoom, tenemos calcular y tenemos una pestañita de ayuda, ¿verdad? Que nos regala este software. Vamos a utilizar ahorita la pestañita de función y vamos a insertar una función. Por ejemplo, yo voy a insertar la función x al cuadrado. Le doy a aceptar y me forma la función x cuadrado. Ahora, yo sé que esa es una parábola, pero si yo quiero hacer un análisis profundo de esa parábola, me voy a donde dice tabla de valores, a calcular tabla de valores y voy a darle un intervalo desde menos 5 hasta 5. Por defecto ahí lo tengo. Y que vaya la variación de x de 1 en 1. Entonces le doy calcular y me va a dar estos valores. Quiero que noten estos valores.
me va a dar el valor de y cuando x vale menos 5. Dice que y vale 25, o sea, f de menos 5 vale 25. Cuando x vale menos 1, el valor de y es 1. Pero también me da los valores de la primera derivada de la función. Este software permite calcular la primera derivada y te la coloca aquí a la par de la función. No es el objetivo de este video. Quizá más adelante explicamos eso. Pero ¿qué pasa con esto? Aquí yo tengo los signos de la primera derivada en el intervalo desde el menos infinito hasta llegar al 0. ¿Qué pasa con el signo? Es negativo. Significa que como es negativo, según el criterio de la primera derivada, indica que la función es decreciente. Pero ¿qué pasa cuando llega al 0? Cambia de signo la primera derivada y pasa a positivo. Si la primera derivada es mayor que 0, indica que la función es creciente. Significa que esta tercera columna donde salen los signos de la primera derivada me indica en qué intervalo la función es decreciente o creciente. Pero fíjense en la última columna, aparece acá los valores de la segunda derivada. ¿Y qué significa este criterio de la segunda derivada? Recordemos un poquito de cálculo diferencial, de que si el valor del signo aquí es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo, pero si es positivo es cóncava hacia arriba. Como todos los valores son positivos, significa que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, si a esta función yo le coloco un signo menos al inicio. La gráfica ahora va a ser cóncava hacia abajo, pero lo vamos a ver desde la tabla de valores. Y ustedes pueden notar cómo la segunda derivada ahora es negativa. Significa que es cóncava hacia abajo. Y si se fijan en los valores del signo de la primera derivada, del menos infinito al 0 es signo positivo, por lo tanto es creciente. Y del 0 al infinito tiene signo negativo, significa que es decreciente. Y la segunda derivada tiene signo negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Noten algo como sencillamente nosotros podemos utilizar este software para calcular ahí la monotonía de la función, si es creciente o decreciente, si tiene un valor máximo o mínimo, o si tiene un punto de inflexión y si cambia el signo de la segunda derivada de más a menos o de menos a más. También, si yo coloco la misma función cuadrática y quiero calcular la longitud de arco, en calcular longitud de arco, me permite calcular, por ejemplo, aquí el arco, la longitud del arco del 1 al 2 me la va a sombrear, miren, del 0 al 2, y si yo lo quiero del 1 al 2, solo lo cambio en los valores y esta es la parte sombreada. Quiere decir que la longitud de esta curva es 3.16 desde el intervalo x igual 1 a x igual 2. Yo puedo cambiar aquí desde menos 1, miren, desde menos 1 hasta 2 me da 6.125. Esa sería la longitud de arco. ¿Qué implica eso? Que si fuera una línea recta, recordarán que eso se estudia en geometría analítica, que es la distancia entre dos puntos. Pero aquí, como no es una línea recta, es una curva, yo utilizo un contenido de cálculo integral que se llama longitud de arco, que por cierto, por aquí lo tenemos reflejado para que lo recuerden. Miren, longitud de arco. Con esta situación aquí, nosotros encontramos la longitud de este arco en un intervalo dado. Por lo tanto, también con el software Graph podemos calcular la longitud de arco. Si nosotros queremos eliminar esta función, le damos clic derecho, eliminar, y se elimina. Ya podemos utilizar otro. Aquí yo tengo una función lineal, x más 2, miren, x más 2. Si yo quiero calcular el área que se forma desde menos 1 hasta 2, miren, con el cálculo integral lo podemos resolver. Incluso por geometría plana, porque aquí tenemos la base mayor, la altura y la base menor, y nos va a dar lo mismo, ya sea por geometría plana o por cálculo integral. Pueden probar ustedes. Recuerden, el software es solamente para comprobar que lo que hemos hecho, realizado en nuestros apuntes, en nuestros cuadernos, está correcto o incorrecto. No va a generar el proceso como otro software. No, este software solo es para comprobar y analizarlo utilizando las herramientas que tiene dentro de él. Ahora, yo tengo la función lineal, pero si yo quiero encontrar el área que se forma entre estas dos funciones, quiero que noten que la función lineal está
encima y la función cuadrática está en la parte de abajo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo voy a calcular el área que se forma entre las curvas. Entre las curvas. El proceso del cálculo integral te permite calcular el área que se forma entre las curvas. Hay un video que tengo también en YouTube y en Facebook que ustedes lo pueden ver. Cómo utilizar el cálculo integral para calcular el área entre esas curvas. Aquí vamos a calcular el área desde menos 1, que es el punto de corte, hasta el otro punto de corte, que es 2. Entonces calculemos. Calcular área desde menos 1 hasta 2. Quiero que vean cuánto da. A 3. Pero si yo le doy clic a la superior, que es la más grande, me da a 7.5. Ahora hagamos algo. ¿Recuerdan lo que les dije en la teoría? Que el área que está entre la curva va a ser igual al área grande, que es 7.5, menos el área pequeña, que solo sale cuando le doy clic a la otra función, que sería 3. Eso nos da a 9 entre 2, o sea, 9 medio o, de acuerdo, 4.5 unidades cuadradas. Entonces, el software no te da el área de un solo. Usted tiene que recordar los conceptos de geometría del cálculo, que te indica que vas a restar el área grande, que es 7.5, que está bajo la recta, menos el área pequeña, que está bajo la curva, y esto nos da a 9 medios de unidades cuadradas, que es exactamente lo que teníamos aquí. Miren, 9 medios, ¿de acuerdo? Resolviéndolo con el cálculo integral. Entonces el software te permite resolver estos ejercicios en forma directa. Ahora, si nosotros tenemos una función cúbica y queremos calcular el área, ¿de acuerdo? Que se forma, vamos a hacerlo un poquito más grande. El área que se forma en esta función cúbica, ustedes tienen que recordar algo muy, pero muy importante. Vamos a hacer la función cúbica que aparece aquí al final, para que la vean. X al cubo más x cuadrado menos 2x. X al cubo más x cuadrado, vamos a hacer este, más x cuadrado menos 2x. Y ahí lo tenemos. Esta es la misma que tenemos aquí. X al cubo más x cuadrado menos 2x. Si yo quiero calcular el área que se forma desde menos 2 hasta 1, vamos a calcular el área desde menos 2, cambiamos los valores, hasta, vamos a ver, hasta 1. ¿Cuánto me da eso? Quiero que no, por ejemplo, yo lo puedo poner hasta 2. Ahí voy a reducir la imagen para que se vea toda. Ese es el área, desde menos 2 hasta 2. ¿Qué tenemos que ver? Aquí me da 5.33. Mucho cuidado, porque usted tiene que recordar que el área que se ubica sobre el eje X va a tener un valor positivo, pero cuando está bajo el eje X, nosotros le tenemos que colocar un menos antes del integral. Y el área nos puede quedar negativo, pero usted sabe que por ley tengo que colocar el menos para que me quede positivo. Significa que en la explicación que te ha dado tu tutor o tu profesor, esta área la tenés que dividir en 3 partes. Primero, desde menos 2 hasta 0. Menos 2 hasta 0 nos da a 2.6, 2.66 más. Ahora va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1 nos da a menos 0.41. Claro, porque está bajo el eje X. Nosotros le colocamos el menos antes del integral para que nos dé a positivo 0.41. Más 0.41. Más. Ahora desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. Y nos da 3.08. 3.08. ¿Cuánto nos da en su totalidad? 6.15. La suma de las 3 áreas nos da a 6.15. Eso es lo real. El software te va a dar otra cosa porque tú tienes que interpretar qué es lo que significa desde menos 2 hasta 2 y recordar que hay una área bajo el eje X. El software te da 5.33. No es que el software esté dando una respuesta errónea. No, no lo está haciendo. Tú tienes que recordar que tienes que sumar las 3 áreas y dividir los intervalos. En vez de dejar desde menos 2 hasta 2 en la integral, tenés que hacer 3 integrales. De menos 2 hasta 0, de 0 al 1 y del 1 al 2. Entonces la respuesta aquí nos va a dar a 6.15. Entonces
descargue el software, te va a ayudar muchísimo para corroborar los ejercicios que tienes resuelto en tu cuaderno en contenido de cálculo integral como longitud de arco, área bajo curva, área entre curvas y de igual manera la monotonía de las funciones en el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.